Introducción. Director ejecutivo negro. Triste. Solía suspender todas las materias que cursaba. Pero, la persona que me salvó la vida no se sentaba detrás de un escritorio. Empujaba un trapeador por el pasillo. Esa frase, dicha por un micrófono bajo las luces doradas de una ceremonia de graduación universitaria, dejó atónito a todo el auditorio. Se podía oír caer un alfiler. En ese escenario no estaba el validador ni el hijo de un gobernador. Era Malik Carter, un hombre que nadie esperaba ver con birrete y toga, y mucho menos pronunciando el discurso inaugural. Porque hace tan solo 5 años, Malik no iba camino de obtener un título. Iba camino del desastre. Hijo de Terren Carter, uno de los magnates inmobiliarios más despiadados y exitosos de Chicago. Malik tenía dinero, coches, guardaespaldas y un chef privado a los 16 años. Pero nada de eso podía ocultar el hecho de que académicamente estaba decayendo rápidamente. Todas sus calificaciones reprobatorias, 3 tutores expulsados y ningún esfuerzo por importarle. Para la mayoría, era solo otro niño rico mimado con un apellido famoso y sin carácter. Pero aquí está la parte que nadie vio venir. Quien salvó a Malik Carter no era terapeuta, ni consejera, ni maestra. Era una conserje negra de 56 años llamada Miss Lorraine, con cabello entrecano y una mirada penetrante capaz de descifrar la arrogancia. Nadie le prestó atención. Nadie le pidió consejo hasta que Malik fracasó tanto que incluso su padre multimillonario lo rechazó. Sin coche, sin tarjetas de crédito, sin fondo fiduciario. Y fue entonces cuando Miss Lorraine, la mujer a la que todos ignoraban, lo miró a los ojos y le dijo: «Sigues pensando que te estás ahogando en el fracaso. Pero tal vez sea solo tu orgullo el que pesa demasiado». Esa frase es donde realmente comienza la historia. Porque lo que sucede después no es solo un cambio radical. Es una transformación. Y para cuando termine, no te preguntarás cómo aprobó sus clases. Te preguntarás cómo ves a gente que nunca antes has mirado. Volvamos al momento en que todo cambió y te mostraremos cómo un conserje le enseñó al hijo de un multimillonario el secreto que cambiaría su vida para siempre. Malik Carter era el tipo de niño que la gente asumía que lo tenía todo. Medía 1.80 metros, complexión delgada, piel tersa, mandíbula afilada, alguien que parecía nacido para portadas de revista. Y con un padre como Terren Carter, uno de los 10 magnates inmobiliarios más importantes del país, parecía que la vida de Malik había sido envuelta en oro desde el primer día. Vivía en una mansión a las afueras de Chicago. Una casa tan grande que tenía 3 ascensores y un cine privado. Sus zapatillas eran todas de edición limitada. Su mochila costaba más que el sueldo mensual de un profesor. Y cada mañana, una camioneta negra lo dejaba en la Academia Milberg, una escuela donde el estacionamiento tenía más Teslas y Range Rovers que un concesionario de lujo. Pero bajo todo ese brillo, Malik se asfixiaba. No se sentía afortunado. Se sentía atrapado. Atrapado en una escuela que parecía un castillo, pero se sentía como una prisión. Porque cada vez que Malik entraba a un aula, no era solo un estudiante. Era el único estudiante negro de su curso. Los profesores lo miraban como si no perteneciera. Sus compañeros fingían no hacerlo, pero él veía cómo lo observaban, como si fuera la excepción, como si debiera estar agradecido por haber entrado. Y lo peor, ni siquiera estaba allí por méritos propios. No se había ganado la entrada. Su padre había hecho una llamada, firmado un cheque y las puertas se habían abierto. Sin exámenes, sin entrevistas, solo un apellido que movía montañas. Malik lo sentía todos los días. Las escaleras, las sonrisas falsas, la presión de demostrar que merecía estar allí sin tener ni idea de cómo hacerlo. En casa, no era mejor. Su padre no creía en la ayuda mutua ni en las segundas oportunidades. Creía en los resultados. Malik recordaba las palabras exactas que Terence le dijo una noche tras recibir otra llamada de la escuela. No solo estás reprobando tus asignaturas. Le estás reprobando a esta familia.
Esa frase se le quedó grabada como una mancha insoportable. Así que siguió caminando por los pasillos con auriculares en la cara inexpresiva y paredes tan altas que ni siquiera él podía trepar. Desde fuera, parecía intocable, pero por dentro se estaba desmoronando, y nadie parecía darse cuenta. Hasta que un día, alguien lo notó. Ocurrió un jueves por la mañana. Malik caminaba por el pasillo inferior de la Academia Milberg, cabizbajo, con los auriculares puestos y la sudadera con capucha. No tenía ganas de clase. En realidad, no tenía ganas de nadie. Pero entonces, captó algo con el rabillo del ojo. Una figura en la distancia, moviéndose despacio, controlada, tranquila. Era una mujer que empujaba un cubo amarillo para fregar, vestida con un uniforme azul marino de conserje. Su postura era erguida, sus pasos firmes. Su cabello era una nube de rizo, sal y pimienta recogidos bajo una gorra sencilla, y sus ojos, cuando se encontraron brevemente con los de él, no estaban cansados como los de la mayoría del personal. Eran agudos, demasiado agudos. Malik no dijo nada, simplemente siguió caminando. Pero notó algo extraño. Ella tarareaba. No era música pop, no era algo que sonara en la radio. Sonaba como un viejo himno gospel. Suave, bajo, casi como una nana para alguien que no había dormido en años. Al pasar junto a ella, esperaba que se hiciera a un lado como la mayoría del personal. Sin contacto visual, sin voz, sin pausa, pero ella no se movió. Detuvo su trapeador, lo miró directamente y dijo en un tono que no era fuerte, pero que no podía ignorar. Sigues apareciendo como si el mundo te debiera algo. Pero me pregunto, ¿alguna vez has ganado algo que valga la pena conservar? Malik se quedó paralizado. Tenía los auriculares puestos, pero la música se había detenido. O tal vez ya no la oía. Se dio la vuelta. Disculpe. La mujer se apoyó en el mango de su trapeador. Tranquila. Sin sonreír, sin regañarlo, solo mirándolo. Dije, repitió. Caminas como alguien ahogado en orgullo, pero que lo llama confianza. Ya lo he visto antes. ¿Quién eres?, preguntó Malik, con la voz un poco más aguda. Ella no respondió. Comienza la confrontación, historia negra. En cambio, volvió su atención al cubo de la fregona, mojó el paño y empezó a limpiar de nuevo. Vuelve cuando estés listo para escuchar lo que nadie más te dirá. Eso fue todo. Sin nombre, sin explicación, solo una mujer fregando los pisos como si lo hubiera hecho desde siempre, soltando palabras como si tuviera un doctorado en desenredar a adolescentes con demasiado ego y poca dirección. Malik se alejó, pero algo en su voz lo siguió. No fuerte, simplemente inolvidable. Durante el resto del día, Malik intentó quitárselo de encima. Se dijo a sí mismo que solo era una conserje, solo una anciana que intentaba parecer sabia, probablemente amargada, probablemente cansada, probablemente no sabía de qué hablaba. Pero más tarde esa noche, cuando intentó concentrarse en su tarea, su voz regresó. Caminas como alguien ahogado en orgullo, pero lo llamas confianza. Era el tipo de frase que se sentía como una piedra arrojada a un lago en calma. Al principio, pequeñas, pero las ondas seguían extendiéndose. Para el viernes, Malik se encontró caminando por el mismo pasillo otra vez. No a propósito, se dijo. ¿Casualidad? Solo que aminoró el paso, miró a su alrededor y allí estaba ella, fregando el mismo suelo, tarareando la misma canción, moviéndose con la misma quietud. Él no habló, simplemente pasó de largo. Pero esta vez, ella tampoco dijo nada. No le hacía falta. Ese fin de semana, ocurrió algo extraño. Malik se encontró buscando en Google la letra de la canción que ella había estado tarareando. Resultó que era un himno llamado Yeye Fly Away. Un viejo espiritual sobre la libertad, sobre la superación, sobre el dejarse llevar. No sabía por qué eso le importaba, pero le importaba. El lunes por la mañana, al pasar junto a ella de nuevo,
Se detuvo un segundo más que antes. Oye, dijo. Ella levantó la vista. Su rostro no cambió, pero hubo un destello en sus ojos como si estuviera esperando ese momento. ¿Eras maestra o algo así?, preguntó. Se limpió las manos en el delantal y asintió. Hace mucho tiempo. ¿Qué pasó? Dudó un momento y luego se encogió de hombros. La vida, los sistemas, la política. Eso era todo lo que le daba. Pero fue más que suficiente para convertir la curiosidad de Malik en algo más. Respeto. Porque lo entendía. Esta mujer no adivinaba quién era. Había visto a niños como él antes. Tal vez les había enseñado. Tal vez los había visto crecer. Y ahora, allí estaba, fregando pisos, todavía citando las escrituras y dejando caer la verdad como migas de pan. Esa noche, Malik no podía dejar de pensar. Tal vez, solo tal vez, necesitaba seguir a donde lo llevaban esas migas de pan. Ocurrió una mañana lluviosa de martes. De esas en las que el cielo se sentía demasiado bajo y el aire sabía a metal. Malik llegó temprano a la escuela, no por obligación, sino porque algo lo atraía, una pregunta que no podía ignorar. Una voz que no podía olvidar. La encontró, la señorita Lorraine, sola en el pasillo trasero, cerca del armario de útiles, enrollando un cartel de precaución con manos lentas y expertas. Se aclaró la garganta. Ella no levantó la vista. He estado pensando en lo que dijiste. Seguía sin reaccionar. Malik se removió, pensando en ahogarse en el orgullo, en ganar algo que valiera la pena conservar. Finalmente, ella lo miró, ni sorprendida ni presumida, simplemente lista. Así que dijo, ¿qué vas a hacer al respecto? Quiero cambiar, admitió Malik, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Lo observó durante un largo instante. Empieza limpiando el suelo conmigo. Malik parpadeó. Vuelve. Si quieres aprender algo real, empieza desde abajo. Nadie llega a la sabiduría sin ensuciarse las manos. La miró fijamente. ¿Hablaba en serio? Espera, ¿te refieres a fregar pisos literalmente? Digo, literalmente, dijo 30 minutos cada mañana antes de la escuela, luego 1 hora de estudio. Sin calificaciones, sin excusas, solo la verdad. Malik dudó. Esto no era lo que esperaba. Pero en el fondo sabía que ese era exactamente el punto. No quiero que nadie lo sepa, dijo en voz baja. Bien, respondió ella. Yo tampoco. Esto no es para presumir. Es para ti. Malik asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Trato hecho. La señorita Lorraine extendió la mano, áspera por años de trabajo duro. Malik la tomó. Cierta determinación. Sin ceremonia, solo un silencio sellado entre dos personas que la mayoría del mundo nunca pensaría en poner en la misma habitación. Necesitarás esto, dijo ella, sacando un cuaderno de espiral desgastado de su bolso. Todos los días, después de estudiar, escribirás en él. Nada de resúmenes, ni respuestas de exámenes, pensamientos, preguntas, confusión, verdades. Tomó el cuaderno con ambas manos como si fuera algo sagrado. Y en cierto modo, lo era. El acuerdo era simple. Sin títulos, sin dinero, sin atajos, solo el tipo de aprendizaje que llega cuando finalmente estás listo para escuchar. A la mañana siguiente, los pasillos de la Academia Millbrook seguían dormidos. Sin estudiantes, sin charlas, solo el leve zumbido de las luces fluorescentes y el eco lejano de pasos sobre las baldosas. Malik entró por la entrada lateral, con la sudadera con capucha subida y el cuaderno bien apretado bajo el brazo. Se movía como una sombra, con cuidado de no ser visto. No era miedo. Era algo más. Reverencia, tal vez el comienzo de algo desconocido. La señorita Lorraine ya estaba allí, esperando en el ala este. Ella. Giro revelado. Historias racistas. Llevaba el mismo uniforme, la misma expresión tranquila, pero esta vez sostenía un segundo trapeador. Malik lo miró,
luego a ella. Ella no dijo nada, solo asintió hacia el cubo. Él lo recogió sin decir palabra. Durante 30 minutos, limpiaron en silencio. Codo con codo, ella le enseñó a recogerlos, a trabajar en círculos lentos, para que el suelo se secara uniformemente. Era básico, repetitivo, humillante. Al final, a Malik le dolían las manos. Le dolía la espalda, pero su mente estaba extrañamente despejada. Después se sentaron en el armario del conserje. 2 sillas de plástico, una mesa oxidada y ese cuaderno de espiral entre ellos. La señorita Lorraine metió la mano en su bolso y sacó un libro de bolsillo. La próxima vez, el fuego, dijo. James Baldwin, lee el primer capítulo en voz alta. Malik dudó. El título solo le hizo un nudo en la garganta. Pero abrió el libro y empezó a leer. Su voz se quebró al principio. Palabras como sermones, metáforas como tormentas. Pero la señorita Lorraine no lo corrigió. Dejó que el ritmo encontrara su propio ritmo. Cuando terminó la primera página, ella se inclinó hacia adelante. ¿Cómo se sintió? Malik hizo una pausa como si alguien me estuviera llamando, pero también como si me estuviera llamando a entrar. Bien, dijo. Eso es escritura de verdad. Luego deslizó el cuaderno cerca de él. Ahora escribe algo, no sobre lo que decía, sino sobre lo que te hacía sentir. Tomó el bolígrafo, miró fijamente la página en blanco y luego comenzó a escribir lentamente. Escribió sobre sentirse pequeño en espacios grandes, sobre fingir que no le importaba, sobre preguntarse si su padre alguna vez estaría orgulloso sin ver un signo de dólar. La señorita Lorraine no lo leyó. Todavía no. En cambio, se levantó, cogió su fregona y dijo en voz baja, mañana a la misma hora. Malik asintió, con el cuaderno aún caliente en sus manos. Ese fue el comienzo. Sin multitudes, sin aplausos, solo la verdad susurrada en silencio. Y por primera vez, Malik no huía del silencio. Estaba aprendiendo a sentarse en él. No tardó mucho en que alguien lo descubriera. Un jueves por la mañana, mientras Malik fregaba el pasillo frente al Artín, pasó un estudiante de último año llamado Trent. El tipo de hombre que trataba el sarcasmo como moneda de cambio y llevaba el teléfono como si fuera un arma. Se detuvo, se rió una vez y sacó su cámara. Oigan, miren esto, dijo a un grupo detrás de él. Carter está limpiando pisos ahora. Supongo que papá les cortó la paga. El grupo estalló en carcajadas. Malik se quedó paralizado, fregona en mano. No dijo nada, no levantó la vista, pero el sonido de sus risas se sintió más fuerte de lo que el pasillo debería haber permitido. Para la hora del almuerzo, el video ya estaba en línea. Un clip de Malik fregando boca abajo con la leyenda, conserje de Millbrook en prácticas. Cientos de visualizaciones, docenas de comentarios, algunos eran bromas, otros crueles, y uno casi al final lo golpeó más fuerte que el resto. Esto es lo que pasa cuando el dinero no puede ocultar el fracaso. Malik se sentó solo esa tarde. Miró el video una y otra vez, cada bucle clavándose un poco más bajo su piel. Por un momento, solo un momento, su antigua versión se agitó, llena de orgullo, ira y la necesidad de quemarlo todo. Pero entonces recordó la voz de la señorita Lorraine de esa mañana. Puedes reaccionar o puedes levantarte. Así que se levantó. A la mañana siguiente, apareció temprano de nuevo, más temprano que antes. La señorita Lorraine se sorprendió al verlo. «Estás aquí». Se rieron, dijo en voz baja. «Vi el video». Ella asintió. «Y aún así regresaste. Te lo dije». Lo miró por un largo segundo, luego sonrió. No una sonrisa amplia, ni llamativa, solo orgullosa. «Eres más fuerte de lo que creen». Ese día, Malik trabajó más duro, fregó más rápido, estudió más tiempo. Cuando llegó el momento de escribir en su cuaderno, no se contuvo. Vertió cada pensamiento, cada punzada, cada pizca de vergüenza. Y al final, escribió, «Deek puede reír».
pero al menos sé quién soy cuando nadie me mira. La señorita Lorraine leyó esa línea y dijo, esa es la voz con la que escribirás de ahora en adelante. Malik asintió. El mundo lo había visto en lo que consideraban su punto más bajo. Pero la verdad era que apenas estaba empezando. La advertencia llegó silenciosamente, como todo lo demás en Millbrook que no debía. Era viernes por la tarde. Malik estaba en el pasillo trasero esperando con su libreta cuando la señorita Lorraine no apareció. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Revisó su teléfono. Nada, ningún mensaje, ninguna señal. Finalmente, el señor Graves, el subdirector con una carpeta, siempre bajo el brazo, pasó. Malik lo detuvo. Disculpe, señor. ¿Ha visto a la señorita Lorraine? El señor Graves ni siquiera aminoró el paso. Simplemente dijo, está de baja temporal. Revisión interna. No es asunto suyo. Y así, sin más, se fue. Sin explicación, sin aviso. Al día siguiente, Malik se sentó en la biblioteca mirando el asiento vacío donde ella solía sentarse frente a él. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Ira, no del tipo que surge cuando estalla. No del tipo consentido y frustrado, sino del tipo justo. El tipo de reacción que surge cuando se arrebata algo bueno y nadie dice nada. Así que Malik hizo algo que nadie esperaba. Escribió una carta, no a su padre, ni a la junta directiva, sino al periódico escolar. No era llamativa, simplemente honesta. La tituló, El conserje que me enseñó más que cualquier libro de texto. Escribió sobre limpiar pisos, sobre leer a Baldwin antes del amanecer, sobre lo que se sentía al finalmente tener a alguien que te viera por algo más que tu apellido o tu color de piel. La firmó con una sola palabra, Malik. Cuando el artículo se publicó el lunes siguiente, se extendió como la pólvora. Los estudiantes murmuraban al respecto en la fila del almuerzo. Los maestros imprimían copias y las dejaban en las salas de descanso. Y por primera vez desde que llegó a Millbrook, la gente veía a Malik de otra manera, no como un niño rico que fracasaba, sino como alguien que luchaba por algo. Otros 4 estudiantes se pusieron en contacto con él esa semana. Ellos también habían recibido ayuda de la señorita Lorraine. Charlas tranquilas, ánimos en el pasillo, pequeños gestos que dejaban huella. Así que formaron un grupo llamado el Círculo Matutino. Se reunían antes de clase, compartían libros, reflexionaban, escribían, e incluso sin la señorita Lorraine, su espíritu estaba presente en cada página, cada pausa, cada acto de escucha. Malik había iniciado una revolución silenciosa, y apenas estaba empezando. Se suponía que la reunión de la junta escolar sería rutinaria. Padres de traje, profesores con sus mejores sonrisas, administradores con carpetas llenas de gráficos y estadísticas brillantes. Todo pulido, predecible hasta que Malik Carter se puso de pie. No estaba en la agenda. No estaba invitado a hablar. Pero cuando se abrió el turno de comentarios, se acercó al micrófono en silencio, con seguridad, y dijo su nombre. Malik Carter, estudiante de último año, Academia Millbrook. Algunos en la sala se removieron en sus sillas. Conocían el nombre. El chico del artículo. El que, según decían, había estado desperdiciando su potencial. El presidente de la junta asintió cortésmente. Tienes 3 minutos. Malik respiró hondo. Sus dedos se aferraban con fuerza a una sola hoja de papel. Pero, cuando abrió la boca, no leyó. Habló. Llevo 3 años en Millbrook y en ese tiempo he tenido tutores, consejeros, profesores, todos intentando arreglarme. Una pausa. No necesitaba que me arreglaran. Necesitaba que alguien creyera. Que valía la pena el esfuerzo. La sala se quedó en silencio. Continuó con voz firme. La persona que hizo eso no estaba en nómina como instructora. No llevaba blazer. Ni portátil. Llevaba un trapeador y me cambió la vida. Un murmullo recorrió la audiencia. No solo me ayudó con inglés.
Me enseñó a ver el mundo de otra manera. Me mostró cómo pensar, cómo sentir, cómo ser. Alguien de quien no me avergüenzo. Miró directamente a la pizarra. Y ahora se ha ido, suspendida por ayudar a estudiantes fuera de su descripción de trabajo. Pero tal vez el problema no sea lo que ella hizo. Tal vez el problema sea lo que este sistema se niega a ver. Silencio. Luego, lentamente, desdobló el papel en sus manos. Este es un ensayo que escribí bajo su guía. Se titula Ganándome mi nombre. No lo leo para impresionarte. Lo leo porque es lo primero que escribo que suena a mí. Y leyó. 3 minutos se convirtieron en 5. Nadie lo detuvo. Para cuando terminó, la sala no estaba en silencio por aburrimiento. Estaba en silencio porque se había dicho algo real. Malik se apartó del micrófono. Sin aplausos, sin sonrisas, solo impacto. Y a veces eso es más poderoso que el ruido. La semana siguiente se sintió como estar en el ojo de una tormenta. Todo parecía tranquilo desde fuera, pero Malik podía sentir que algo cambiaba bajo la superficie. Los estudiantes lo saludaron con la cabeza en el pasillo. Algunos profesores sonrieron casi con disculpa. Incluso el director le dedicó un gesto rígido y silencioso al cruzarse cerca de la oficina. Pero la señorita Lorraine seguía ausente. Cada mañana, Malik llegaba temprano, seguía burlándose, seguía leyendo, seguía escribiendo, pero su silla en el armario del conserje permanecía vacía hasta el miércoles. Estaba limpiando la barandilla de la escalera cuando oyó una voz a sus espaldas. Baja, firme, familiar. Se le escapaba algo. Se giró. Ella estaba allí de pie. El mismo uniforme, la misma fregona, la misma mirada, pero algo en su postura era diferente, más orgullosa, más fuerte. La señorita Lorraine preguntó apenas en un susurro. Ella sonrió. Te dije que volvería. ¿Qué pasó? Se encogió. Ya había bastante gente haciendo ruido. La junta cambió de opinión. Lo llamaron un error de revisión. Pero nosotros sabemos más, ¿no? Ella asintió. Malik, un año después, historias conmovedoras, dejó caer el trapo y dio un paso al frente. Pensé que te habían borrado. Lo intentaron, dijo ella. Pero las historias solo desaparecen si nadie tiene el valor de contarlas. Él no sabía qué decir, así que asintió. Se le hacía un nudo en la garganta. ¿Seguiste apareciendo?, preguntó ella. Todos los días, dijo él. Seguimos adelante, lo miró de arriba abajo. La fregona, el cuaderno en la cintura, el sutil fuego en la mirada. Ahora eres diferente. Por ti. No, dijo ella. Por ti. Solo te recordé quién podría ser. Más tarde ese día, llegó a la escuela una carta dirigida a Lorraine Wallace del Departamento de Inglés de la Universidad Northwestern. Una invitación. Habían leído el artículo en el periódico escolar, visto el discurso de Malik en línea y decidido que ya era hora de que alguien como ella volviera a tener una clase. Esa tarde, Malik le mostró la carta. Él la leyó 2 veces y luego levantó la vista. Tienen suerte de tenerte. Rió suavemente. Solo si digo que sí. ¿Lo harás? Dobló la carta y la guardó en su bolso. Tal vez, dijo. Pero solo si prometías seguir escribiendo. Él asintió. Trato hecho. Esa tarde, la señorita Lorraine no solo regresó al trabajo. Regresó a su vocación. Y para Malik, significó algo aún mayor. El mundo por fin lo escuchaba. Pasó un año. Malik se graduó de Millbrook con una birrete en la cabeza y orgullo en el pecho. No del tipo ruidoso, sino del tipo silencioso que nace de ganar algo que nadie puede quitarle. Rechazó ofertas de universidades de la Ivy League. En cambio, se matriculó en la Universidad Estatal de Illinois, especializándose en educación comunitaria. Cuando los periodistas le preguntaron por qué no elegía un lugar más prestigioso, les dio una respuesta sencilla. Porque el cambio no siempre empieza desde arriba. Empieza donde la gente ha sido ignorada durante más tiempo.
Pero Malik no se detuvo en la escuela. Tenía un plan más ambicioso. Una tarde, llamó a una puerta en el sur de Chicago. Una casa modesta, una acera agrietada, un buzón viejo con esquinas oxidadas. La señorita Lorraine le abrió, con su cardigan habitual y una mirada curiosa tras las gafas. Él le entregó una carpeta. Dentro había planos de construcción, propuestas de subvención y una declaración de misión escrita a máquina en letra de 14 puntos. La casa Lorraine, leyó en voz alta, arqueando las cejas. Un centro de aprendizaje, dijo Malik, para niños como yo. Niños que no obtienen buenos resultados en los exámenes, que no encajan en las casillas, que necesitan un lugar que enseñe la verdad antes que las calificaciones. Siguió leyendo cada página con más detalle que la anterior. Clases de pensamiento crítico, talleres de escritura y narración, una biblioteca construida con libros donados, un programa de mentoría que conectaba a estudiantes con educadores locales y profesionales de color. Todo había sido pensado, financiado y aprobado. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó. Aprendí de los mejores, respondió él. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. ¿Por qué ponerle mi nombre? Porque todo lo que soy ahora empezó con un trapeador y tu voz. Se tapó la boca, abrumada. Pero solo lo haré, añadió. Si me ayudas a dirigirlo, eso lo sé yo. 3 meses después, la Casa Lorraine abrió sus puertas en un centro comunitario remodelado a pocas cuadras de donde creció Malik. No hubo ceremonia de inauguración ni evento de prensa, solo un círculo de estudiantes, sillas, libros, papel y un propósito. La señorita Lorraine impartió la primera clase. Malik dirigió la orientación. Y en esa sala, bajo luces parpadeantes y pintura descascarada, nació algo más poderoso que cualquier institución. No la escuela, un movimiento, un lugar donde los jóvenes no eran juzgados por su origen, sino empoderados para decidir a dónde irían. La Casa Lorraine llevaba abierta casi un año cuando Malik recibió una carta. No era de un estudiante. No era de un donante. Era de su padre, Terence Carter. El sobre era sencillo, sin remitente. Solo el nombre de Malik escrito con la letra aguda e impaciente de su padre. Lo abrió lentamente. Dentro había un trozo de papel doblado, y dentro una carta vieja, amarillenta por los bordes, escrita a mano en delicada cursiva. Era de su madre. La fecha era de hacía años, mucho antes de que falleciera. La desdobló y comenzó a leer. Mi querido Malik, un día, cuando seas adulto, oirás voces que intentarán moldearte. Algunos te dirán que tu valor se mide en riqueza. Otros dirán que en poder. Pero espero que encuentres la única voz que te dice la verdad. Importas por quien eres cuando nadie te ve. Tu valor no está en tu apellido. Está en tu corazón, tus palabras y las personas que eliges apoyar. Creo en el hombre en el que te convertirás y rezo para que hagas que los demás se sientan vistos. No basta. Malik miró la carta un buen rato. Le dolía el pecho, pero no de dolor. Con claridad, miró la segunda página, la de su padre. Sin saludos, sin disculpas, solo una línea. Tenía razón. No la había visto antes. Malik dobló ambas cartas y las guardó en el cajón de su escritorio. Más tarde esa semana, su padre apareció en casa de los Lorraine. Sin chofer, sin traje de diseñador, solo un hombre tranquilo entrando en una habitación en la que nunca pensó que entraría. Malik lo recibió en la puerta. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Terence dijo, «Construiste algo real». «Tuve un buen maestro», respondió Malik. No se abrazaron. No lloraron. Pero a veces el crecimiento habla más alto en silencio. Esa noche, la señorita Lorraine tomó a Malik aparte. «¿Estás listo para tu última lección?», preguntó. «Pensé que ya lo había entendido», sonrió él. «No», dijo ella. «Eso fue solo el principio. Esta última es simple». Se inclinó hacia él, con una mirada cálida pero firme.
El verdadero poder no consiste en ser visto. Se trata de ver a los demás y ayudarlos a verse a sí mismos. Malika asintió lentamente. Ahora lo entendía por completo. Y si esta historia te conmovió, si te recordó a alguien que vio tu potencial antes que tú, tómate un segundo para honrarlo. Comparte esta historia. Comenta abajo sobre quien cambió tu camino y suscríbete porque aún no hemos terminado. Hay más historias ahí fuera, más voces esperando ser escuchadas. Y quizás, seas tú quien las ayude a hablar.